¿Por qué Dios ordenó al profeta Oseas que se casara con una prostituta? El siglo VIII antes de Cristo. Fue un periodo particularmente tumultuoso para Israel. El reino del norte fue invadido por el imperio asirio, y Samaria, la capital, cayó entre 722 y 721 a.C. Fue durante este tiempo que Oseas emergió como un destacado profeta de Dios. Sus enseñanzas y escritos, que se encuentran entre los más antiguos de la Biblia, tienen un profundo significado para el judaísmo y el cristianismo actual. No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Oseas recibió, incluso según los estándares modernos, una de las instrucciones más extrañas de Dios. Se le pidió que se casara con una prostituta conocida. Detengámonos y pensemos en eso. En un segundo, a un profeta prominente cuyas enseñanzas se centran en escribir la decadencia moral de su generación se le pide que se case con una prostituta muy conocida y extravagante. ¿Por qué este episodio? Responderá a estas preguntas. Pero antes de llegar a eso, intentemos comprender las condiciones sociales de ese periodo para comprender completamente la historia de Oseas. Este fue uno de los breves periodos en Israel caracterizados por la prosperidad y la tranquilidad. Siria era la potencia dominante en la región en ese momento, pero la amenaza que representaban para Israel fue suspendida temporalmente. Los sirios, tal vez debido a la intervención divina, habían detenido su guerra contra Israel. En consecuencia, Israel experimentó un periodo de gran prosperidad, particularmente bajo el gobierno del rey Gabón II, cuyo liderazgo estabilizó la nación. La ubicación ventajosa de Israel a lo largo de las rutas comerciales que conectan Europa y Arabia reforzó su economía. Esto llevó a la acumulación de inmensas riquezas por parte de las élites, comerciantes y banqueros. A medida que aumentaban los niveles de vida, surgió una clara división entre los ales y los ale. Muchos ciudadanos no se deleitaron con el consumismo y la materialidad decadentes. En medio de esta decadencia moral, la sociedad descendió a más vicios, incluido el fraude, sobornos, corrupción oficial, robo, idolatría y asesinato. La avaricia engendró la injusticia, mientras que la riqueza fomentó un clima de permisividad. La promiscuidad sexual se convirtió en la norma social y el consumo de alcohol se disparó. A pesar del paso de 700 años, se pueden establecer paralelos sorprendentes entre la historia bíblica de la generación del profeta Oseas y algunos aspectos de la cultura occidental moderna. En la época de Oseas, aunque la religión prosperó y se extendió, el pueblo se desvió de la verdadera fe de Israel. Fueron influenciados por creencias y prácticas importadas por comerciantes viajeros, tanto del este como del oeste, un eco de la globalización. Los primeros signos de un gobierno mundial se volvieron tan malos que los fieles practicaban actos sexuales con prostitutas dentro de los templos de Belén y Samaria. Tenían la creencia equivocada de que tales acciones persuadirían a Dios para que bendijera sus cosechas. Descaradamente erigieron un becerro de oro en Betel, contraviniendo directamente el mandamiento de Dios contra la creación de imágenes talladas. El pueblo santo de Dios, que estaba destinado a ser una nación elegida y un sacerdocio real, se había hundido al nivel de las naciones circundantes en la adoración de ídolos. La nación elegida se estaba dirigiendo a sí misma hacia un camino de destrucción. En este punto, Dios fácilmente podría haberlos repudiado y haber comenzado uno nuevo con un grupo diferente. Sin embargo, la naturaleza de Dios no es de abandono. Él había entrado en un pacto con el pueblo de Israel, y Él es el Dios que cumple sus promesas, sin importar cómo lo haga. No podía hacer la vista gorda ante su comportamiento. Primero había que hacer algo. Dios les demostró que servir y confiar en la diosa de la fertilidad era un pecado infructuoso. Dado que el pueblo había abrazado dioses de la fertilidad que promueven la promiscuidad sexual, era apropiado que Dios demostrara que la promiscuidad sexual no tuvo ningún efecto positivo en su cosecha. A partir de ese momento, la gente comenzó a sufrir grandes pérdidas en sus cosechas.
Dios les estaba recordando la necesidad de confiar en Él y solo en Él. A pesar de la escasez de alimentos y las claras consecuencias de sus acciones, la gente persistió en sus rituales paganos y malos caminos. Después de que Dios desató una sequía severa, un desastre significativo para una región que depende de lluvias regulares, parecería natural que un pueblo en pacto con Dios recurra a Él en busca de respuestas para la calamidad que les había sobrevenido. Sin embargo, Israel se negó obstinadamente a hacerlo. Dios intensificó su disciplina sobre el pueblo. Cada castigo fue más severo que el anterior, pero el pueblo permaneció desafiante. Un terremoto severo sacudió la tierra, causando una destrucción generalizada. Aún así, el pueblo permaneció apático, priorizando su propia decadencia y consuelo sobre el arrepentimiento. Oseas fue el último profeta enviado a Israel para servir como su última oportunidad de redención. Oseas hizo lo que Dios le dijo y entregó un mensaje sincero suplicando al pueblo que regresara al Señor. Para ayudar a Oseas a comprender los sentimientos de Dios, Dios lo llevó a través de una experiencia extraordinaria. Dios a menudo prepara a sus profetas a través de sus relaciones personales o la falta de ellas. Por ejemplo, Dios le ordenó a Jeremías que no se casara. Esto, en parte, tenía la intención de transmitir un mensaje a Judá de que Dios ahora también era como un soltero, ya que se negaron a arrepentirse y regresar. Jeremías experimentó la soledad de no tener una esposa, obteniendo así una idea de las emociones de Dios. En el caso de Oseas, Dios le proporcionó instrucciones inusuales. A Oseas se le ordenó casarse con una prostituta. Esto fue tan impactante entonces como lo es ahora, especialmente para alguien a quien Dios pretendía que fuera su voz. Oseas obedeció las instrucciones de Dios y se casó con una prostituta llamada Gomer. Tuvieron 3 hijos. Poco después de que Gomer, la esposa del profeta Oseas, regresara a su antigua profesión de prostituta, Oseas la buscó, la trajo de regreso a casa, la perdonó y comenzó una vida renovada con ella como su esposa una vez más. Esto simbolizaba el amor infinito de Dios y su deseo de reconciliación con Israel. Los nombres de los 3 hijos de Oseas transmiten mensajes significativos para el pueblo de Israel. Oseas vivió una vida triste, llena de días sombríos y noches de insomnio debido a la infidelidad de su esposa Gomer. Cuando la gente decide abandonar al Señor, a menudo subestima las dificultades que enfrentará. Las palabras de partida de Gomer son valiosas: iré tras mis amantes, que me dan mi comida y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite de oliva y mi bebida. ¿Con qué frecuencia vemos a la gente correr lejos de los buenos hogares y perseguir cosas engañosas como consecuencia de su infidelidad? Dios declaró que le quitaría sus bendiciones, incluyendo el grano, el vino nuevo y la ropa. Expondría su lascivia ante sus amantes, y su alegría y las celebraciones festivas cesarían. Las vides y los higos, los árboles, serían destruidos, simbolizando la pérdida de su supuesto salario por parte de sus amantes. Dios la castigaría por su idolatría y le recordaría que lo había olvidado. Oseas 2 del 9 al 13. Esto es lo que sucede cuando nos negamos a recurrir a Dios después de repetidas advertencias. Me pregunto por qué personas como los israelitas en los tiempos de Oseas se niegan a arrepentirse, incluso cuando saben que es lo correcto. Luego me doy cuenta de que a veces no es que no quieran arrepentirse, sino que es porque no pueden arrepentirse, no saben cómo. Algunos se preocupan de que sus transgresiones sean demasiado para que Dios las perdone, y otros simplemente están perdidos, tragados por las mentiras y engaños de Satanás. Espero que aprendan de este mensaje que no hay nada que Dios no pueda perdonar si vienen con un corazón de verdadero arrepentimiento. ¿Qué te ha estado diciendo el Espíritu Santo que te has negado a escuchar? Oro para que recibas la fuerza y la sabiduría para escapar del tormento del pecado. Todo lo que necesitas hacer es pedirle a Jesucristo ahora mismo que te ayude a superar cualquier adversidad que pueda estar atormentándote y reteniéndote. Vale la pena señalar que Oseas no logró reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a cumplir su juicio prometido cuando Siria derrotó y exilió a Israel en 721 a.C.
Gracias por mirar, suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga como quieras y comparte este video. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios. ¿Te sorprendió la instrucción de Dios a Oseas? ¿Qué harías si recibieras tal instrucción hoy? Dios te bendiga. Amén. No termines el video sin suscribirte a nuestro canal Palabra Divina y activar la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.